En esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos a leer, vamos a estudiar en esta tarde de los versículos del 8 al 15. Romanos capítulo 1. Versículos del 8 al 15. Hoy tenemos el tema, los cristianos apasionados. Los cristianos apasionados. Y como sé que en esta mañana, en esta tarde, me estoy dirigiendo a un grupo de cristianos apasionados, con Biblia en mano, puestos de pie, por favor, vamos a leer juntos estos versículos que vamos a estudiar, y estoy seguro que el Señor hoy va a hablar muy especial a nuestras vidas a través de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Voy a leer el versículo 8, ustedes el 9, y así alternadamente, a ver a quién le toca el 15, y ahí terminamos. ¿Listos? Todos con su Biblia en mano, vamos a leer la carta del apóstol Pablo a Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 15. Y dice así la bendita palabra de Dios. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Amén. Se pueden sentar. Muchas gracias. ¿Qué te hace igual al apóstol Pablo? ¿En qué te pareces a este hombre que le dictó esta magistral carta soteriológica, doctrinal de doctrina cristiana a Tercio? ¿En qué te pareces a él? Deberías parecerte mucho a este hombre, porque los versículos que acabamos de leer, por ejemplo, el versículo 8, primeramente, al igual que Pablo, tú tienes que ser una mujer y un hombre agradecidos con Dios. No hay peor cosa que un cristiano mal agradecido. Perdónenme, pero la más grande bendición que tú y yo recibimos en esta tierra se llama Jesucristo y su salvación. Su cruz, su sangre, su sacrificio, derramando Él su vida entera por causa de nuestros pecados. Eso solo bastaría para que todos los días vivas agradecido con Él. Además, este hombre, espero que tú también, al igual que él, versículo 9, es un hombre que tiene una pasión por servir en el Evangelio, pero además es un hombre de oración. Así lo expresa el versículo 9. Sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Tú te pareces al apóstol Pablo. Deberías parecerte al apóstol Pablo en tu incesante manera de orar. La vida de oración de un cristiano es fundamental para tu vida espiritual. Yo he dicho que un cadáver, un muerto, tiene mucha semejanza con un cristiano que nunca ora.
Así que los cristianos que nunca oran son igualitos a los muertos y a los cadáveres, sin vida, sin ganas de seguir adelante en la vida, porque no entienden la trascendencia del tema de la oración. En eso tú y yo nos debemos de parecer a este tremendo hombre de Dios llamado el apóstol Pablo. Además, en el versículo 10 dice la Biblia que es un hombre rogón, así como nosotros. Ruega, 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 ruega. La oración es parte de ese ruego incansable, ese ruego que no debe cesar, ese ruego que siempre debe de estar en nuestros labios por causa de nuestras necesidades. En el versículo 11, desea ver a los cristianos de Roma porque quiere confortarlos. En eso tú y yo te tienes que parecer al apóstol Pablo. Te felicito que hayas venido a la iglesia. Veniste a ser confortado y yo vine a que ustedes me conforten. Ustedes son confortados aquí y yo también soy confortado con verte. Gracias a Dios que viniste. Necesitamos confortarnos en este mundo donde hay tanto desánimo, tantos problemas, tanta crisis, tanta situación, muertos por todos lados, secuestros por todos lados, asesinatos por todos lados, incredulidad, apatía, tibieza y tanta cosa que afecta nuestro corazón en la oficina, en el trabajo, en la calle, en todos lados. Hoy venimos a pasar tan solo unos minutos del primer día de la semana a ser confortados. En eso nos parecemos también, desde luego, al apóstol Pablo. En el versículo 11, comunicarles algún don espiritual. El apóstol es un hombre encargado de dar ánimo para también recibir ánimo. Es un apóstol que se encarga también de darnos a entender en esta carta el deseo tan grande que tiene de servir, de dar algo. Hermana y hermano en Cristo, no me digas que tú no tienes nada que ofrecer, porque no te creo. Si eres cristiano, tienes mucho que ofrecer. Y en esta tarde, en esta mañana, junto a ti, a un lado de ti, atrás de ti y adelante de ti, te aviso, hay personas que te necesitan. Nos necesitamos los unos a los otros. Nadie aquí está exento de percances y de pecado. Nadie. Todos hemos venido a la iglesia a ser confortados y el apóstol Pablo nos da un extra. Vengo a comunicarte algún don espiritual a fin de que seas confirmado. Esto tiene mucho que ver con la vida de bendición de una persona para con otro en la congregación. En el versículo 12 quiero que noten la humildad del apóstol Pablo para ser mutuamente. Oigan, perdónenme, este no se trata de cualquier hombre en la Biblia. Este hombre tuvo un encuentro directamente con Jesucristo camino a Damasco. Dios lo llamó directamente al ministerio. Este hombre viajó al tercer cielo. Este hombre tuvo visiones extraordinarias en el cielo. Y aún así, con todo y eso maravilloso que sucedió en su vida, dice, vengo a que mutuamente ustedes y yo y ustedes mutuamente nos confortemos en algo maravilloso. Versículo 12, la fe que ustedes tienen es la misma fe que yo tengo. Claro que sí, y eso nos hace ser partes de una sola familia. Tu fe es la misma que yo. Tú crees en Dios, yo también creo en ese Dios. Tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, yo también creo en eso. Tú crees en su sacrificio en la cruz, tú crees en su preciosa sangre, tú crees en la Biblia, tú crees en todo esto. Claro que sí, también eres entonces mi hermano, porque yo comparto la misma fe que tú. Pablo es nuestro hermano. Pablo es nuestro hermano. Estamos estudiando una carta de un hermano tuyo, de un hermano mío, que dirige a otro grupo de hermanos que conformamos todos a lo largo de la historia, la familia de Dios. Presento a su hermano Pablo, que de la misma manera oraba constantemente, fervientemente, pero encontró obstáculos, encontró pruebas, encontró estorbos.
Hermanos en Cristo, en nuestra vida vamos a encontrar muchos estorbos y a veces Dios no contesta de manera inmediata tus oraciones, pero a pesar de eso, oras y debes de orar y debes de perseverar en la oración como lo hizo el apóstol Pablo, versículo 13, hasta en paréntesis, en la Reina Valera 1960, dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Hay algo que le estorbaba al apóstol y lo vamos a tratar de indagar en las siguientes conferencias. ¿Por qué Pablo no llegó a Roma cuando él quiso? ¿Por qué no recibes las oraciones? ¿Por qué no recibes la respuesta a tus oraciones? Porque por algo pasan las cosas, hermana. Si algo detiene que el Señor conteste, es por algo. Y hoy vas a sorprenderte de por qué el Señor no le contestó de manera inmediata al apóstol Pablo que fuera a Roma. Y finalmente, en el versículo 14, dice Pablo que es un deudor. Ustedes también y yo tenemos una gran deuda. ¿Con quién es esa deuda? Analicemos, versículo 14. Estoy con deuda hacia griegos y a no griegos. Entiéndase, los sabios encopetados de aquella época, los discípulos de Aristóteles, los sabios, los grandes de Atenas, a los grandes seguidores de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de la crema innata de la sabiduría del mundo como son los griegos. Hasta el día de hoy nadie puede negar la tremenda influencia de los grandes griegos y pensadores de Grecia en nuestro tiempo. Dice Pablo que él tiene una deuda con ellos, pero no solamente con los griegos. También dice la Biblia que tiene deuda con los sabios y también con los que son los más ignorantes de este mundo. Les aviso, ustedes y yo también tenemos una deuda con ese mundo de intelectuales allá afuera, con ese mundo de no sabios, el bolero, el que no pisó una universidad como tú, el que nunca alcanzó un grado académico como tú, aquella persona que apenas si sabe leer, aquella marchantita que pone su puestito en la calle. Con esa persona tú tienes una enorme deuda de predicarles el evangelio. Que Dios nos favorezca de llevarnos a casa con esa deuda a cuestas en nuestro corazón, porque es tu obligación, es tu deber como cristiano ir a predicarle a esa marchanta, a ese tortillero, a ese panadero, a ese empleado de tu oficina y al presidente de la república y al más grande sabio de tu universidad. Es tu deber, mi hermana, es tu deber. Eres deudor de anunciar el evangelio de Jesucristo. Vamos a desglosar estos 14, 15 versículos de una forma impresionante en este tema de cristianos apasionados. Impensable que un cristiano se diga cristiano y no ora. Impensable que un cristiano no tenga pasión por ser un agradecido con Dios. No puedo concebir yo a un cristiano que no anhele ir a la iglesia para ser confortado con nuestros hermanos. Yo no puedo concebir un cristiano que no predique, que no anuncie, que no pague el precio de hablar de Cristo allá afuera. Las características de un cristiano apasionado, de un cristiano ferviente en su espíritu, es el cristiano primeramente, versículo 8, que agradece a Dios. Romanos capítulo 1, verso 8. Primero, ¿ya vieron que dice primero? Primeramente, Romanos, antes de trazar magistralmente la carta doctrinal que les voy a dictar, primero debo de darle la honra a quien primero merece la honra, y se llama nuestro Padre Dios. Primeramente, doy gracias a mi Dios. Qué hermoso que tú también puedas exclamar eso con tu hermano el apóstol Pablo. El Dios de Cristo, el Dios de la Biblia, el Dios que hizo el universo y todas las cosas que en él hay, el Dios que escogió al padre Abraham para fundar a la nación de Israel, el Padre Dios que nos entregó su Espíritu, el Padre Dios que nos entregó a su Hijo en la cruz, es mi Dios.
Es nuestro Dios. Es el Dios en el que creemos. El Dios que hizo todas las cosas. Mucho nos hace falta como iglesia conocer a Dios en su totalidad, en su plenitud, con sus atributos, con su santidad, con su amor, con su justicia, con su misericordia, con su bondad, todo lo que Dios nos permite en su palabra conocer. Y a veces hacemos de Dios un monstruo. No es el Dios de la Biblia. Cuando tergiversamos su carácter, cuando hacemos a un lado sus enseñanzas, cuando creemos como Fernando Vallejo, ateo colombiano, que cree que el Dios de la Biblia es un monstruo que se deleita en el derramamiento de sangre de animales del Antiguo Testamento. Eso lo dice la gente por no conocer al Dios de la Biblia. Primeramente, dice Pablo, doy gracias a mi Dios, claro, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La carta de Pablo a Romanos se escribe aproximadamente entre el año 55-58 después de Cristo. Es decir, habían pasado apenas 55 años de que Cristo fue al cielo, cuando ya Pablo estaba escribiendo esta carta. El mensaje del Evangelio de Cristo llegó rapidísimo a Roma. Ya había una iglesia en Roma. Llegó de una manera muy rápida. Posiblemente en Pentecostés, ahí en la fiesta judía de Hechos capítulo 2, donde había una cantidad tremenda de población, de gente, cayó el Espíritu Santo y eran de muchas nacionalidades. Algunos creen que desde ahí unos parten para una parte, otros parten para otro territorio, pero de ahí seguramente hubo alguien, una familia tal vez, una persona, un joven, no lo sabemos, que se fue, que se regresó a Roma. Y en Roma puso una iglesia. La palabra iglesia no es un edificio, no es esto. La iglesia somos nosotros, es la comunidad de creyentes. Seguramente todo comenzó en una casa en Roma, tal vez en la calle de la avenida Apia, con esquina colindante con Nerón II. No lo sé, pero en alguna calle de Roma seguramente se instaló un grupo de creyentes que habían conocido de Jesucristo. Pablo refiere que da gracias a Dios de que el mensaje de Jesucristo haya llegado a una ciudad depravada, Roma, ni más ni menos, la capital del Imperio Romano. Los romanos eran un pueblo muy soberbio, orgullosos. Todo el territorio es territorio romano, decían ellos, por la tremenda expansión del imperio. El imperio arrasó Europa, el imperio arrasó hasta el Medio Oriente, el imperio llega hasta el norte de África. De acuerdo a la historia, Roma es el más grande imperio que se ha levantado hasta el día de hoy. Y después de Roma, hasta nuestros días, no se ha vuelto a levantar otro imperio. Fue el más grande, el más tremendo de la historia. Todo lo arrasó. Era un soldado romano, todo tibio, todo frío, todo apático. Eran hombres a prueba de gladiadores, entrenados bajo los más estrictos parámetros de disciplina en un coliseo y en grandes hazañas que hacían. Eran un pueblo conquistador, pero al mismo tiempo de que eran un pueblo bárbaro, tremendo conquistador, tan grande es la influencia de Roma que el sistema jurídico mexicano, nuestro sistema de derecho, jóvenes abogados, está inspirado en el derecho romano. Nuestras leyes están fundamentadas en Roma, en las leyes romanas. ¿Te imaginas eso? La influencia tan grande de Roma hasta nuestros días. Y hoy les aviso, Roma no ha muerto. ¿Sabes dónde se perpetuó el poder romano? En la religión. Ya no le llaman emperador, ahora le llaman pater patrum en latín, papa. El imperio romano no murió religiosamente hablando. Hasta hoy
todos ustedes son testigos del poderío de la religión romana en el mundo entero. Ningún político de este mundo, ningún gobernante de este mundo se ciega o cierra sus puertas ante el representante, aquí en comillas, de Dios en la tierra. El que es capaz de sentarse en magníficos tronos, el que tiene audiencias generales con los países del mundo. A ese lugar acuden los dignatarios, porque ese hombre no solamente es un líder religioso, también es el jefe del Estado pequeñito del Vaticano. Roma no ha muerto. Y a esa ciudad llegó un grupo de cristianos. Y llegaron y se instalaron en la misma capital del imperio de Nerón, de Calígula, de los grandes Césares romanos, a donde hay una inmoralidad y una depravación brutal. Basta con que tú estudies la biografía de los grandes Césares romanos, de los emperadores como Calígula, como Nerón, como todo lo que hicieron, que hacían bacanales, eran orgías, homosexualismo, bestialismo, idolatría. Ellos copiaron la religión de los griegos y le cambian el nombre a todas las deidades y las acomodan a su idiosincrasia, a sus costumbres, a sus rituales paganos. Roma es una ciudad de perdición, como lo es hasta hoy. Roma es una ciudad de pecado, como lo es hasta el día de hoy. Y por eso el apóstol Pablo, en medio de esa ciudad depravada, idólatra, hay una iglesia, un grupo de hermanos que pagaron el precio de llevar el evangelio de Jesucristo, no importando la persecución, la inmoralidad o la depravación que pueda haber en Roma. ¿Cómo no va a estar agradecido el apóstol de que haya llegado el evangelio a Roma? Hoy, hermano en Cristo, tú también debes de estar feliz de que haya una iglesia en tu ciudad, Cuernavaca. Si bien es cierto, Roma no es comparable a Cuernavaca, sí se parecen a veces en muchas cosas, sobre todo en la depravación, en la inmoralidad. Y no se sientan mal, no nada más Cuernavaca, todo el país, todo el continente, todo el mundo entero está podrido y sumido en una profunda inmoralidad y depravación. Vamos de mal en peor. Hoy es común ver a los chamaquitos besándose en los centros comerciales, en las plazas, en las escuelas. Hoy ya vemos las notas periodísticas, ya no nos sorprende que un descabezado por allá, un asesinato por aquí, afuera de la plaza de gobierno, en la plaza principal de nuestros municipios, a mero sol de día, mediodía, plomazos y plomazos, matando como si fueran cucarachas al ser humano. Vean nada más la sociedad, el mundo en el que tú y yo estamos parados. ¿Cómo no debemos estar agradecidos con Dios de que en este terreno no se construyó una cantina, un tugurio, un antro, una casa de citas, un prostíbulo? Hoy está sentado en un recinto que desde que se colocó su primer piedra está consagrado para el Señor. ¿Cómo no he de darle gracias a Dios que tengo una iglesia a donde asistir, a donde reunirme, a donde escuchar su palabra? Por eso Pablo está agradecido, porque entiende que no es fácil tener una iglesia en Roma, como hoy tampoco es fácil tener una iglesia en este mundo. No es fácil. Además, mis queridos hermanos, quiero que noten el agradecimiento. ¿Para quién va? Versículo 8. A Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios. Cualquiera hubiera dicho: oye, Pablo, no seas malagradecido. ¿Por qué no das gracias al hermano fundador de la iglesia cristiana de Roma? Mira que
No es fácil, Pablo, haber llevado el evangelio desde allá de donde recibió el mensaje de Jesucristo y llevarlo a Roma. Tú sabes lo que esta persona o esa mujer o esa familia, lo que representó para ellos tener un espacio en Roma para reunirse como iglesia. Pablo, por favor, no seas malagradecido. ¿Cómo que está bien que a Dios? ¿Por qué no los mencionas? Es fácil. ¿De cuándo acá es por ti o por mí? Pero hoy, ¿qué vemos en nuestras iglesias del siglo XXI? Nos encanta que a los predicadores nos anden adulando. Nos encanta poner títulos honoríficos en el ministerio porque creen que uno es mayor que otro. ¿De cuándo acá, hermano en Cristo? ¿Depende de ti o depende de mí? No. Pablo y el Espíritu Santo guardaron silencio. No nos dicen quiénes fueron los valientes evangelistas, quiénes fueron los valientes que llevaron el evangelio a Roma. No nos dice Pablo, no le interesa, con todo respeto. Él le da gracias a Dios. Y así tú, con todo respeto, mi hermano, nunca creas que soy yo como pastor. Jamás pienses que es el coordinador. Nunca creas que es uno. Es toda la gloria, es Dios. El Señor es el que hace la obra. Él es el que merece nuestra alabanza. Él es el que merece siempre nuestro reconocimiento. Así que cada que a tu cabecita o a tu mente suba la idea de creer que es por ti, que se escucha bien la alabanza, que es creer que por ti hoy estuvo el servicio perfecto, aunque creas que es por ti, no es por ninguno de nosotros. Ni siquiera menciona a los predicadores que llevaron el evangelio a Roma. Tampoco le da gracias a Dios por los hermanos en Roma que creyeron en Jesucristo, porque aquí Pablo hubiera también dicho: oigan, y ustedes, los felicito. Ustedes, cristianos de Roma, los felicito por haber recibido ese mensaje, creyeron en él y deben perseverar. En otras cartas sí lo hace, en el caso de Roma no lo hace. Guardó silencio, no le da ningún crédito a ningún hermano que fundó la iglesia de Roma, como tampoco agradece a los cristianos que permanecen en la ciudad de Roma. Nada de qué gloriarnos. Pablo entiende que siempre es por medio de Dios, a Dios la gloria, dar gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro mediador. Es Cristo el que media entre nosotros y Él es Jesucristo el mediador entre los hombres y Dios, para orar y para dar gracias. De no ser por Jesucristo, por eso dice el versículo 8, de no ser por Jesucristo como mediador, tú y yo, al igual que Pablo, al igual que los cristianos de Roma, no te puedes acercar a Dios. Fue gracias a Jesucristo que nos acercamos a Dios. Ahora bien, fíjense que analizando también el apóstol esta carta, el apóstol en el capítulo 1, versículo 8, dice: agradezco a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eran sin duda cristianos que empezaron a compartir del evangelio a otros cristianos, y la fe de Jesucristo se empezó a divulgar de lo que hacían los creyentes de Roma hacia otras partes del mundo. Versículo 9. Testigo me es Dios, y aquí también tú te pareces, nos deberíamos de parecer al apóstol Pablo, a quien sirvo con todo mi corazón. Hay otras versiones que dicen ahí en el versículo 9, a quien sirvo con todo mi ser o con todo mi corazón, que sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, y de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hermanos en Jesucristo, yo encuentro aquí un hombre
a quien se le ha encomendado predicar el Evangelio. Un hombre que entiende perfectamente la trascendencia de llevar la palabra de Dios a donde quiera que él vaya, y por eso dice que está sirviendo con todo su corazón, con toda su energía, con toda su pasión en el Evangelio. Así debemos de ser nosotros. Servir en nuestro espíritu en el Evangelio, en compartir el Evangelio de su Hijo. Y dice ahí de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Sin cesar. Vamos a ver el versículo 9, como Pablo dice: sirvo a mi Señor en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, y sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. En el versículo 10 incluso dice: rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Versículo 13: hermanos, no quiero que ignoren que muchas veces me he propuesto ir con ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como los demás gentiles. Y finalmente en el versículo 15, Pablo dice: en cuanto a mí, estoy pronto para ir con ustedes a anunciarles el Evangelio, también a ustedes, los que están en Roma. Hermanos en Cristo, aquí está la oración persistente, una oración constante del apóstol Pablo de ir ansioso a Roma. Pero hay impedimentos. Él mismo lo dice en el versículo 13: he sido estorbado. ¿De qué me habla esto? Hermano en Cristo, tú también, como Pablo, tienes muchos planes en tu vida, planes que hacer, pero había ciertos impedimentos. No nos dice Pablo aquí cuáles son los impedimentos que tiene para ir a Roma. Algunos creen que por andar predicando o estar ocupado en la evangelización de otras tierras, de otros territorios, y no le estaba dando tiempo, tenía que acomodar bien sus tiempos. Sea cual sea la razón, había estorbos. No se le estaba acomodando la agenda al apóstol Pablo para ir a Roma. Sin embargo, Pablo descansa plenamente en la soberanía de Dios, pero también aprendió Pablo al mismo tiempo de orar, aprendió a vivir entre la tensión que representa orar, pero al mismo tiempo planifica y actúa. Si tú eres un cristiano de oración, pero no te levantas y le echas ganas en la vida, planificas y actúas, no estás correctamente en la voluntad de Dios. Y si caes en el otro extremo, eres una persona que te afanas mucho, quieres planes, quieres resultados, planificas, incluso actúas, pero te falta oración. Tenemos que aprender, como el apóstol Pablo, a vivir en ese justo medio, a vivir en la tensión que provoca orar, pero al mismo tiempo de que oras, tienes que planificar, tienes que actuar. Dios así respalda la vida de un cristiano apasionado por Él. Y si no recibes respuesta de manera inmediata, no te agüites. Es que ya planeé, es que ya actué y no veo respuesta. Sigue orando, sigue planificando, sigue actuando. Y muchos, al contrario, están planificando, están actuando, pero ya dejaste de orar. Y por eso cometemos tantos problemas en la vida. ¿Quién carambas te avisó, te autorizó y te dijo que te metieras a ese negocio? ¿Quién te dijo? ¿Oraste? ¿Oraste por esos planes y proyectos en tu vida? Si lo planificaste, excelente. Lo actuaste de manera excelente, pero no lo oraste de manera suficiente. En la vida cristiana debemos entender que Dios siempre ha decretado que ocurra lo que va a suceder en el contexto de la actuación responsable de los hombres. Debemos aprender a orar, pero también a planificar y actuar. Eso lo hace el apóstol Pablo aquí.
no porque haya estorbos, deja de orar. Él insiste y quiere ir a Roma y le ruega al Señor, le ruega. No quiero, dice el versículo 13, que he rogado, muchas veces me he propuesto ir con ustedes. Véanlo como el apóstol Pablo lo explica de una forma tremenda en el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir con ustedes. ¿Y qué creen? El Señor no contestó. No fue a Roma por ese momento. Yo les pregunta, ¿habrá Dios contestado la oración de Pablo? Pablo quiere ir a Roma, quiere ir a evangelizar, quiere llevar el evangelio. Pregunta, ¿Dios contestó esta oración? La respuesta es sí. Pero después de 3 viajes misioneros, el 4.º viaje fue a Roma. Pero ¿sabes cómo fue? Preso. No fue a la manera de Pablo, fue a la manera de Dios. Ahora, vuelvo a repetirte, sí le contestó el Señor esta oración, pero no en el momento. Todavía hubo 3 viajes misioneros, pero el 4.º viaje, ahora sí, Dios lo lleva a Roma y además con mucho respeto le salió gratis el viaje. Lo llevaban preso. El gobierno romano, los césares romanos, le pagaron el viaje, todo incluido, alimentación también. Les daban de comer, así como eran de sanguinarios los romanos, le daban de comer a los presos, sí los trataban de la cachetada, pero los llevaban. Pero ¿cómo ven? Sí llegó a Roma Pablo, solo que en el tiempo de Dios. Ahora, Dios hubiera llevado a Pablo de inmediato a Roma, no hubiera escrito esta carta. Luego entonces lo que te estoy tratando de decir es que el Señor te entregó a ti, o sea, Dios se tardó en contestarle a Pablo por causa de nosotros, para que nosotros hoy tengamos esta carta en nuestras manos. Si Pablo se hubiera ido a Roma de inmediato, no hubiera sido necesario que escribiera esta carta. No la hubiéramos conocido y nos hubiéramos perdido el banquete espiritual que representa la doctrina que encierra la carta de Pablo a los romanos para la iglesia de todos los tiempos. Así que cuando Dios no contesta tus oraciones de manera inmediata, es porque tiene un plan mucho mejor para ti. Después, espérate, pero no significa que dejes de orar. Aprende a vivir en esa tensión. Ora, planifica y actúa, pero no dejes de hacer lo uno sin lo otro como lo hizo este hombre. Siempre recuerda que los propósitos de Dios son más grandes y sublimes. En el tiempo y a la forma de Dios fue que Pablo sí llegó a Roma. Así tú y yo tenemos que aprender en nuestra vida de oración que no siempre Dios contesta de manera inmediata. En el capítulo 1, versículo 11, yo encuentro a partir del versículo 11 rápidamente 3 propósitos de por qué la insistencia de ir a Roma. ¿Por qué tanta insistencia? Fíjense que en el versículo 11 dice: deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Segunda razón, versículo 12: mutuamente quiero ser confortado por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Y verso 13, la tercera razón de por qué su insistencia: muchas veces me he propuesto ir a vosotros, aunque he tenido algunos estorbos. ¿Para qué? Para también tener de entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles.
Voy a desarrollar estos 3 propósitos porque son maravillosos. Pablo no conoce a nadie de los creyentes de Roma, ni siquiera da nombres. Hasta el último de la carta da nombres. En otras palabras, estoy seguro que en esta iglesia la persona que tienes atrás no la conoces, no sabes cómo se llama, pero eso no significa que no vengas a la iglesia. Algo le está pasando aquí al apóstol Pablo, que tiene un deseo profundo para ir con esos creyentes de Roma. Somos hermanos en la fe y no los conoces tal vez. Pablo tal vez no los conocía. Mira, quítate por favor de tu mente la Bueno. Quítate por favor esas ideas en tu cabecita de que en la iglesia, como no conozco a nadie, mejor no voy, o no me involucro con alguien. Si estás aquí, es porque tú eres bendición para otros, y así debe de ser. Así debes de llegar a este lugar cuando atraviesas la puerta de la entrada que nos separa de la calle de allá afuera. Deseo verlos, versículo 11, para comunicarte algún don espiritual a fin de que seas confirmado. El solo hecho de que abraces, el solo hecho de que le des una palmadita a ese hermano que ni conoces, que no sabes ni su nombre, eso ya te hace ser alguien que entiende el motivo por el cual venimos a esta reunión. Tal como el apóstol Pablo, que desea verlos para comunicarles algún don espiritual, para servir, para dar una palabra de aliento, para fortalecer su fe en el uso de sus dones. Tú tienes dones, no los has descubierto porque no te involucras, porque no te apasiona descubrir qué don tienes. Tal vez eres un extraordinario maestro. En esta iglesia necesitamos maestros. Tal vez tú eres una persona excelente como para presidir. Aquí necesitamos hacer eventos y necesitamos hermanos que nos ayuden a organizar los eventos. Aquí me queda claro, hay mucha gente que tiene dones para servir al Señor, pero lamentablemente, como dices que nadie te conoce y no conoces tú a nadie, por eso a veces dudas incluso de venir a la iglesia. No. Un cristiano entusiasmado es el cristiano que va para ser de bendición a otro. Y hoy, en esta tarde, la persona que menos te imaginas que está sentada junto a ti es la que te necesita. Todos nos necesitamos, unos de otros. Yo te quiero preguntar, ¿eres de bendición en esta iglesia para alguien? ¿O han pasado ya muchos meses? ¿Te ha gustado esta reunión? Pero qué triste, no has sido de bendición para nadie. 2, ¿sabías que alguien hoy aquí que me está escuchando, sabías que hoy entró por la misma puerta por donde tú entraste? ¿Sabías que hoy hay alguien que también necesita de ti y tú no lo has descubierto? Porque nadie te conoce y tú no conoces a nadie, cuando lo que debes entender es que en este recinto, en este lugar, hay gente que te necesita. Pablo el apóstol necesita ser animado. Yo necesito ser animado. Tú necesitas ser animado. Cada uno de nosotros nos necesitamos. Tú nos necesitas, yo te necesito. Toma por favor la determinación de involucrarte en la iglesia, de conectarte con tu congregación. Pablo es lo que nos presenta en estos versículos del 11, el 12 y el 13. En el 11 anhela ir a Roma para fortalecer la fe en el uso de los dones. Hermano en Cristo, yo te aviso que el dueño de la mies pronto va a regresar y va a pedir cuentas de los dones que te entregó a ti. Yo no quiero que en esa parábola tú seas el que escondió el don, escondió el talento y seas avergonzado en aquel día.
Este es el gimnasio, este es el taller, esta es la práctica. Y somos una iglesia relativamente pequeña. El que no es fiel en lo poco, jamás pretendas que Dios te va a poner sobre lo mucho, si en lo poco que tienes nunca fuiste fiel. En segundo lugar, en el versículo 12, mutuamente ser confortados. Claro que sí, para eso vine hoy, porque hoy necesito ser confortado por ti. Que ores por mí, que me des aliento, que me digas que el mensaje te ha bendecido. Hoy no, yo necesito escuchar tus palabras de bendición, al igual que tú necesitas escuchar las palabras de confort, de aliento, de consuelo, de ánimo, que mutuamente nos tenemos que dar. Y en el verso 13 dice Pablo: quiero ir a verlos porque estoy seguro que entre vosotros hay algún fruto. Y claro que sí. Aquí habemos aproximadamente 180, 200 personas que somos capaces de dar frutos dignos de salvación. Es una cosecha maravillosa que el Señor ha hecho con nosotros de salvación. Toma la determinación de conectarte con la iglesia con la que Dios te ha traído, a la iglesia a la que perteneces. Y no estoy hablando de esta. Si tú vienes hoy de visita y formas parte de esta congregación, de otra, ahí conéctate con tu iglesia. Y si tú has decidido estar en esta iglesia, conéctate con nosotros, conéctate con la congregación. No hay cosa más triste que el estancamiento espiritual de una cristiana y de un cristiano. ¿Sabes a qué se compara el estancamiento de un cristiano que no es un canal de bendición? Se parecen al mar muerto. ¿Sabes por qué el mar muerto es muerto? Las aguas del río Jordán se mueren allí. ¿Sabían eso? Las aguas del río Jordán desembocan en el mar muerto, pero cuando entran en el mar muerto, ese mar no tiene salida. Se estanca el agua y eso provoca que la salinidad del mar vaya en aumento. No hay vida ahí. En cambio, yo quiero que tú te parezcas no al mar muerto. Ya basta de que nada más recibes y recibes, pero no das nada. Así es el mar muerto. Entran las aguas del río Jordán, pero las aguas del Jordán se mueren allí porque no encuentran salida. En cambio, quiero que te parezcas al mar de Galilea. El mar de Galilea o el lago de Genesaret es un mar, es un lago de agua dulce. Allí las aguas del río Jordán entran por el norte y salen por el sur. Es un mar lleno de vida. ¿Cómo puedo comparar tu vida? ¿Con el mar muerto o como el mar de Galilea? Decídelo tú. Y finalmente, versículo 14, la fuerza motora que impulsa al apóstol Pablo para viajar a Roma es porque tiene una deuda con respecto al evangelio, tiene un sentido de obligación tremendo. ¿De quién es deudor? De griegos, de bárbaros, de gentiles, de sabios y de ignorantes, pecadores que necesitan de la misma gracia que tú. Vamos a recordar rápidamente en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 8, las palabras del Señor Jesucristo cuando dice en Mateo capítulo 10, versículo 8, lo siguiente. Mateo capítulo 10, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echen fuera demonios, lo que de gracia recibieron, denlo de gracia. Si tú recibiste la salvación de manera gratuita por esa gracia inmerecida, eres deudor también de ir a dar esa misma mensaje de salvación gratuitamente. Lo que de gracia recibiste, debes darlo de gracia. Y además, vamos rápidamente a una historia muy curiosa y con esta historia terminamos. En Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículos del 3 al 5.
Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos del 3 al 5. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, pues también nos vamos a morir. Vamos y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. De todos modos, decían estos leprosos, hay una ciudad sitiada, les platico, está rodeada de enemigos, los sirios, y adentro se estaban ya muriendo de hambre. No había comida, estaban muriendo de hambre. Y afuera de la ciudad, el campamento de los sirios. Entonces había 4 leprosos en la puerta y decían: a ver, ¿qué hago? ¿Me salgo o me meto? Si me meto a la ciudad, me voy a morir de hambre. Y si me voy afuera con el ejército sirio, de todos modos van a matar. Vamos a intentar salir. Igual y los sirios tienen compasión de nosotros y nos dejan vivir. Esa es la historia. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Es decir, tomaron la decisión de salir de la ciudad. Y llegaron a la entrada del campamento de los sirios. ¿Y qué creen? ¿Qué dice el versículo 5, parte final? No estaban. Entonces estos pobres, leprosos, hambrientos, versículo 6, la Biblia dice que Dios había hecho que en el campamento se oyeran estruendos de carros, ruidos de caballos, estrépito de gran ejército, y dijeron unos a otros de los sirios: el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y huyeron, versículo 7, al anochecer. Abandonaron todo, caballos, asnos, el campamento, y se huyeron los sirios para salvar sus vidas. Versículo 8, regresamos con los leprosos. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y obvio era tanta el hambre de estos pobrecitos que ¿qué hicieron? Comieron, bebieron y por supuesto se agandallaron la plata, el oro, los vestidos, fueron y lo escondieron, entraron en otra tienda, tomaron, ya se imaginarán, no había nadie, habían huido los sirios. Pero en el versículo 9, y ahí viene la gran lección para ti. Versículo 9, no está bien lo que estamos haciendo. Hoy, en Vida Nueva para el Mundo Cuernavaca, recibimos mucho alimento espiritual. Recibimos banquetazos espirituales de nuestros pastores de nuestra iglesia. Comemos lo suficiente de la palabra de Dios. No está bien. Mientras aquí nos estamos llenando, nos callemos la bocota, versículo 9, esperemos hasta el amanecer, nos va a alcanzar nuestra maldad, mejor vamos a entrar de nuevo en casa. Y dice el versículo 10, gritaron a los guardas de la puerta: nosotros fuimos al campamento, no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos, etcétera. Versículo 11, los porteros gritaron y anunciaron dentro de la ciudad, en el palacio del rey. Se levantó el rey de noche con los siervos, declararon que no había ninguno de los sirios, teníamos hambre, salieron a las tiendas, se escondieron, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero enseñarles con esta historia? Que no está bien que nosotros, habiendo conocido dónde hay alimento, ¿dónde encuentras el alimento de tu vida, del espíritu para la palabra de Dios? Nada más lo tomes para ti. Y allá afuera, en esa ciudad, hay mucha hambre. Tú ya te saciaste, gracias a Dios. Tú ya conociste de la riqueza que hay en Cristo Jesús, gracias a Dios. No está bien, dicen estos leprosos, no está bien que no vayamos, regresemos a la ciudad y les avisemos dónde hay comida. De la misma manera, quiero decirte que en ese sentido Pablo es deudor, y tú también, y yo también. No nos podemos quedar nada más
ya conoces del Señor, compartimos grandes estudios de las enseñanzas de nuestros pastores, Dios habla nuestra vida, aquí tenemos una iglesia, aquí tenemos un ministerio, y allá afuera, el hambre y la necesidad tan tremenda. No, ya te alimentaste, ve por ellos y diles que en Jesucristo, no en una iglesia, que en Jesucristo hay alimento, que en Cristo hay paz, que en Cristo hay bendición. No está bien, como decían estos leprosos, que nada más yo me lleno, yo, y no compartas lo que el Señor te ha dado. Por eso Pablo dice: yo soy deudor a esos griegos, a esos bárbaros, a esos gentiles, a esos sabios o a esos ignorantes, esos pecadores que necesitan la misma gracia que tú, la misma gracia que yo recibí, es la que ellos también necesitan. Así que, hermanos, en Cristo, un cristiano apasionado, resumimos, es un cristiano agradecido. Gracias a Dios por esta iglesia. ¿Por quién está esta iglesia? No es por ningún hombre, no es el mérito de ningún hombre, es por gracia y misericordia de Dios. Número 2, es un hombre junto con todos los cristianos apasionados que oran. No dejes de orar. Y aunque no encuentres respuestas prontas a tus oraciones, debes aprender a orar y al mismo tiempo planifica y actúa en tu vida. La respuesta Dios la dará en su tiempo. Era un hombre que rogaba, era un hombre apasionado por la vida de oración, era un hombre que anhelaba ir con la iglesia de Roma para mutuamente ser confortados. No se vayan sin que se den un abrazo. No estoy diciendo que ya sí se hagan los super amigos, no, de todo, yo entiendo, pero no te vayas sin recibir el abrazo de tu hermano, de tu hermana, que te dicen: qué gusto verte, ¿qué necesitas? Voy a orar por ti en esta semana, mira, te entrego mi tarjeta, yo me dedico a esto, si en algo te puedo servir, aquí estoy a tus órdenes. Con eso has cumplido el propósito maravilloso de haber venido a este lugar. Mutuamente nos hemos confortado, mutuamente nos animamos. Y no olvides que un cristiano apasionado es un cristiano que tiene una tremenda deuda de predicar y de compartir las buenas nuevas de salvación en este mundo. Hermanos en Cristo, que parezcamos ese mar de Galilea o el lago de Genesaret, no el mar muerto. Ahora ve y cumplamos con lo que el Señor nos pide que hagamos. Hay tanta necesidad allá afuera que Dios quiere, Dios anhela que estemos llenos de vida, llenos de entusiasmo, llenos de esa pasión por predicar y anunciar el mensaje de salvación. Yo también le doy gracias a Dios por ustedes como iglesia. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias porque hoy viniste a reunirte con nosotros, a escuchar su palabra. Gracias porque al verte ahí sentado, desde aquí yo los veo a todos. Al que se duerme, al que bosteza, al que estornuda, al que está nada más papaloteando con el WhatsApp, al que está nada más con el celular. Yo desde aquí veo todo. Pero con todo y eso, la hermosa iglesia que es del Señor, para mí es una enorme bendición el estar hoy aquí y abrazarte y decirte que yo también te amo mucho, y también decirte que me perdones porque a veces la riego, cometo errores, pero ante todo, la fe tuya y mi fe es la misma. Compartimos la misma fe. Vamos tú y yo camino al mismo lugar. Creemos en el mismo Dios. Abrazamos la misma fe del Evangelio de Cristo. Y de acuerdo a la Biblia, tú y yo somos simplemente ex leprosos redimidos, necesitados de la gracia de Dios. ¿Quién es mayor aquí? ¿Quién es menor aquí? Nadie. Todos somos hijas e hijos de Dios, todos sirviéndonos los unos para con los otros. Hermano, amigo que hoy nos visitas, tu presencia hoy en este lugar, sin duda, es de una gran bendición para alguien. Yo le pido al Señor que te muestre la importancia, como vemos en este hombre, de anhelar ir,
para mutuamente ser confortados. Yo le pido con todo mi corazón al Señor que quite de tu mente las ideas de tu desánimo, de tu apatía, de tu pereza tal vez. Gracias a Dios hoy viniste, y si hoy estás aquí, hoy tú eres de bendición para alguien, y eso es maravilloso. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde por habernos traído por nuestro propio pie aquí. Tal vez como el apóstol Pablo, muchas veces tenemos inconvenientes, obstáculos para llegar a tu casa, para llegar a tu iglesia. Pero hoy pudimos sobrepasar esos obstáculos y llegar a este lugar, a esto que es tuyo, algo que tú compraste, este organismo vivo, orgánico que se llama la iglesia. Tu cuerpo es tu casa, tu cuerpo, tu familia. Y aquí estoy hoy aquí, Señor. Padre, gracias por esta iglesia. Te doy gracias por haber usado a tu siervo y haber fundado esta congregación. Gracias, Señor, por nuestra iglesia amada, porque pertenecemos a una iglesia, Señor, porque hoy estamos aquí para reunirnos, para alentarnos, para motivarnos, para exhortarnos, para confortarnos unos a otros. Tú sabes el anhelo que tenemos siempre en nuestro corazón de recibir esa mano amiga, ese brazo, ese abrazo, ese beso, esa palabra de ánimo, esa palmadita en la espalda, esa oración. Señor, cuánto necesitamos unos de los otros. Y yo te pido perdón si a veces he entrado a esta iglesia con una actitud equivocada y no me he dado cuenta, o no me he querido dar cuenta de que aquí hay alguien que tal vez necesita de mí. Señor, yo soy tu siervo, somos tus siervos. Permíteme ser de bendición a alguien, alentar a alguien, animar a alguien, a confortarnos y alentarnos unos a otros. Gracias porque pertenecemos a una iglesia. Gracias, Señor, porque nuestra vida de oración debe ser constante, ferviente, apasionada, y aunque hoy no reciba respuesta de mi oración, sé que debo perseverar en ella y que tú tienes en tu tiempo y en tu perfecta voluntad la última palabra. Que todo se haga conforme tu voluntad. Que todos mis planes, mis sueños, la situación que atravieso de necesidad, Señor, la pongo en tus manos. Yo seguiré esforzándome, yo seguiré planificando en tu nombre, bajo tu voluntad. Yo seguiré actuando en mi vida, pero nunca dejaré de orar, porque todo se hará a tu manera y en tu tiempo, Señor, no en el mío. Eso no lo expresa tu palabra con toda claridad. Y tus tiempos son perfectos, y tu perfecta voluntad está por encima de cualquier cosa. Aquí estamos nosotros rendidos a ti para darte gracias, Señor, porque hoy nos permites estar aquí y ser de bendición a alguien. Hoy no me quiero ir sin darle un abrazo a alguien que no conozca, a pedir que ore por mí y yo orar por una persona. Señor, qué hermoso es una iglesia a la que anhelemos acudir domingo a domingo, miércoles a miércoles. Qué hermoso es que podamos tener discipulados entre semana a los cuales yo quiera anhelar estar, porque sé que yo puedo ser de bendición a alguien, como estoy seguro, Señor, yo recibiré también bendición de alguien. Eso es lo que tú anhelas. Padre, cuánto tenemos que aprender de estos grandes hombres como Pablo, que a pesar de su trayectoria, su llamado, su ministerio tan impresionante, es un hombre humilde. Cuánto necesitamos aprender de los grandes hombres de Dios, de la humildad de que no somos nosotros, Señor. Toda la gloria siempre te pertenece a ti.
a ti y solo a ti, Señor. En esta tarde, amiga y amigo que hoy nos visitas, no te vayas tampoco por esta puerta sin que le entregues tu vida al Señor Jesús. La Biblia dice que hace más de 2000 años Dios extendió sus brazos en una cruz para derramar su preciosa sangre y morir por causa de nuestros pecados. Yo te pido en esta tarde que si en tu deseo está entregarle tu vida a Jesús, ahí de donde estás sentada o puesto de pie, le digas: Señor, yo entrego mi vida a ti en esta tarde, te quiero conocer, estoy necesitada y necesitado de ti, necesito de Jesucristo en mi vida, ayúdame a conocerte, Señor, sálvame y lávame con tu preciosa sangre, la sangre que derramaste en esa cruz. Hoy te entrego mi vida, Señor, y te pido me perdones por todos mis pecados. Ayúdame a conocerte el resto de mis días en este mundo. Creo que moriste por mí, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Creo que vendrás algún día, Señor, y creo también que algún día me pedirás cuentas. Quiero estar preparado para ese momento, y hoy por ello te entrego mi vida, Señor, pidiéndote perdón por mis pecados. Y gracias por darme la salvación a través de tu muerte, de tu sacrificio en esa cruz. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén.